Bien, buenas noches. Con un retraso de 3 semanas, de acuerdo a la programación inicial, retraso por cierto por razones de fuerza mayor, vamos a comenzar con la segunda presentación dentro de este ciclo de charlas denominado Vacunas, la historia de un dogma. En la presentación anterior del 17 de abril estuvimos hablando de los inicios de esta práctica o creencia llamada vacunación. Y hoy estaremos hablando del pleomorfismo, concepto fundamental que debemos conocer para luego comprender la inutilidad de estos líquidos inyectables llamados vacunas y, cuando no, el riesgo además que suponen para la salud. Pero como siempre, antes de comenzar, contarles rápidamente que estas charlas se dan dentro del marco del funcionamiento del Centro Terapéutico Holístico El Alquimista, mi centro terapéutico, que está ubicado en la ciudad de Arica, en calle San Marcos 525. Tiene su propio sitio web, el que ustedes ven ahí en la imagen en pantalla, www.alquimista, con K en este caso, .cl. En este mismo sitio web ustedes encontrarán bastante más información para que puedan complementar los antecedentes que van recibiendo en cada una de estas presentaciones. Bien, entrando en materia entonces, contarles que dedicaremos 2 o 3 presentaciones al concepto del pleomorfismo, debido a la importancia de esta temática que, como decíamos, permite entender por qué las vacunas no pueden protegernos según dicta la creencia popular, y los diferentes personajes, hombres y mujeres de ciencia, de la verdadera ciencia, que contribuyeron con sus investigaciones y descubrimientos a dilucidar el verdadero origen de los microbios y el llamativo comportamiento que tienen en el interior del organismo humano cuando existe deterioro de algún tejido u órgano. Ya vamos a ir entendiendo. Y hablar de pleomorfismo significa primero que nada hablar del destacado médico y científico francés Pierre-Jacques Antoine Béchamp del siglo XIX y también de sus enfrentamientos con un oscuro personaje que, en perjuicio del propio Béchamp, inmortalizó injustamente su nombre en la historia a costa de plagiar y robar los descubrimientos y las investigaciones de Béchamp. Me refiero a Louis Pasteur. En ese sentido, la mayoría de las personas no son conscientes de esta batalla de proporciones que se llevó a cabo en el siglo XIX en Francia entre estos dos personajes de la historia. Podríamos presentar a Louis Pasteur como representante de la gran industria química y farmacéutica y a Pierre-Jacques Antoine Béchamp como representante del holismo o simplemente de la verdad. Decir que por casi 2 siglos los habitantes del mundo entero han crecido temiendo a los microorganismos como si fuesen peligrosos agentes que habitan en el aire, el agua y los alimentos y que pueden causar enfermedades infecciosas y plagas en desventuradas víctimas. Y esto es así porque el enfrentamiento antes señalado fue lamentable e injustamente ganado por el químico Louis Pasteur, quien logró estampar su nombre en la historia sobre la base de plagios y engaños. Pasteur, hipotetizando respecto a cómo la gente se enfermaba, promovió lo que llegó a conocerse hasta el día de hoy como la teoría de los gérmenes en la enfermedad. Básicamente, esta teoría señala que virus, bacterias y hongos son potentes, discretos e inmutables, e invaden a la persona desde una fuente exterior, y una vez que eliminamos los gérmenes con fármacos, recuperamos la salud. Sin embargo, la gran mayoría de las personas, incluyendo aquellos que creen saber de ciencia, no saben que la teoría de los gérmenes de Pasteur está basada en investigaciones deficientes, engañosas o derechamente falsificadas. Asimismo, muy pocas personas son conscientes que de las legítimas ideas y descubrimientos que Pasteur presentó al mundo, muchas fueron robadas a su rival lejos más brillante y capacitado, el médico, farmacólogo y científico francés Pierre-Jacques Antoine Béchamp. Estos dos personajes eran bastante diferentes en intelecto, entrenamiento, competencias y temperamento. Pasteur no tenía formación ni entrenamiento alguno en ciencias biológicas o médicas y nunca obtuvo otras credenciales más allá de su única formación en química, la cual, por cierto, apenas logró sacar adelante según cuenta la historia y los antecedentes publicados al respecto.
Bicham, en cambio, tenía muchos grados y títulos, entre otros era doctor en medicina, o médico cirujano, como se le llamaría en Chile, doctor en ciencias, máster en farmacia, profesor de química médica y farmacia en la Facultad de Medicina en la Universidad de Montpellier, profesor de química biológica, profesor de física y toxicología y decano de la Facultad de Medicina en la Universidad de Lille, en Francia. Entre los muchos logros conseguidos por Bicham estaba el desarrollo de una manera económica de producir anilina en favor de los fabricantes franceses de colorantes. Él también salvó de la ruina la industria de la seda en Francia al descubrir las causas y la cura para dos enfermedades que estaban devastando la población de gusanos de seda en Francia. Aunque Pasteur escribió en una correspondencia a un amigo que nunca había tocado un solo gusano de seda en su vida, más tarde se arrogaría el crédito de haber sido él solo quien había salvado a la industria de la seda. Una mentira tan bien publicitada y reiterada que muchas personas lo creyeron como cierto. Algunos de los trabajos de investigación científica de Bicham que Pasteur plagió incluso fueron enviados a la Academia de Ciencias de Francia con el nombre de Louis Pasteur, a ese nivel de cara dura. La biógrafa científica Edith Douglas Hume, autora del libro Bicham o Pasteur, un capítulo perdido en la historia de la biología, publicado en 1923, narra en gran detalle cómo los propios experimentos de Pasteur a veces contradecían sus propias conclusiones. También relata que varios procedimientos químicos sugeridos por Pasteur a los enólogos franceses y otros líderes de la industria fueron abandonados después que se dieron cuenta que sus sugerencias no funcionaban. Por otra parte, a pesar de las contribuciones enciclopédicas de Bicham, su nombre y logros han sido borrados de la historia, mientras que el nombre y los supuestos logros de Pasteur son reverenciados y enseñados en escuelas, colegios, institutos y universidades. Un aspecto irónico de esta historia es que, a pesar que Pasteur robó datos científicamente precisos de Bicham, a veces estaban tan contaminados por las propias teorías imperfectas y retorcidas de Pasteur que muchas de las verdaderas mejoras aportadas por Bicham fueron desestimadas. Pero quizá la mayor ofensa de Pasteur fue reemplazar engañosamente la sólida evidencia de Bicham sobre el origen y la naturaleza de los microbios por aquella que hasta el día de hoy se conoce como la teoría de los gérmenes en la enfermedad. Esta historieta de ciencia ficción rápidamente fue considerada como un hecho irrefutable por los científicos y médicos de la corriente principal. Pasteur descubrió que si uno logra ponerse en el centro de atención y tiene suficiente empuje, entendido como dinero y contactos en el ámbito del poder político, para conseguir algún objetivo, su nombre podría ser inmortalizado, y así saciar las ínfulas de su propio ego a cualquier costo, es decir, el fin justificando los medios. Llegado a este punto, alguien se podría preguntar, bueno, si Bicham era por intelecto, capacidad, formación y entrenamiento tan superior a Pasteur, ¿por qué entonces la mayoría le creyó a Pasteur? Bueno, la respuesta desafortunadamente válida entonces como ahora es imagen. Pasteur era mucho mejor orador público que Bicham. La presencia más imponente e impresionante de Pasteur es una buena ilustración de hasta qué punto el estatus social determina lo que se considera como ciencia, entre comillas. Además, poderosos intereses económicos, incluyendo las compañías químicas, estaban haciendo dinero con las fábulas de Pasteur, y de esta manera estos poderes fácticos continuaron ayudando a suprimir el trabajo y los descubrimientos de Bicham. Hacia el momento de la muerte de Pasteur en 1895, la retorcida teoría de los gérmenes estaba tan firmemente arraigada en la conciencia colectiva que continuó siendo impulsada por su propia inercia. Y ni hablar pensando en los tiempos actuales. Lo que Bicham descubrió es que en cada entidad viviente existe una unidad básica más pequeña que la célula, una estructura molecular viviente y autónoma que él denominó microcima, concepto proveniente del griego y que significa pequeño fermento. Señala Bicham que en vez de ser dañinas, las microcimas funcionan como elementos anatómicos en organismos vivos y saludables, siendo agentes químicos y fisiológicos de las transformaciones que toman lugar durante el proceso de la nutrición.
En otras palabras, las microcimas son responsables de la construcción de los tejidos celulares. De hecho, ellas prestan muchos servicios útiles al cuerpo hasta que el terreno biológico, es decir, el interior del organismo humano, cambia y los tejidos comienzan a degenerar. Llegado a este punto de deterioro, las microcimas cambian de forma, tamaño y función de acuerdo a su nuevo medio ambiente, transformándose finalmente en diversas formas de microorganismos patogénicos. Así, cuando las microcimas han alcanzado un estado alterado, digamos patológico, comprenden aproximadamente una docena de familias microbiológicas entre virus, bacterias y hongos. El autor R.B. Pearson, en su libro Pasteur, Plagiarist Impostor, The Gene Theory Exploded, algo así como Pasteur, plagiador impostor, la teoría de los gérmenes al descubierto, publicado en 1942, señala que las bacterias encontradas en los animales y el hombre no causan enfermedades. Ellas tienen las mismas funciones que las bacterias encontradas en el suelo, el agua servida o en cualquier otra parte de la naturaleza. Ellas están ahí para regenerar los tejidos muertos o enfermos, o para reciclar los desechos del cuerpo, y es bien sabido que no atacarán los tejidos saludables. Si entonces el desarrollo de patógenos o de microbios depende del estado del organismo, es decir, el terreno biológico del que hemos hablado, lo que debemos hacer entonces es cuidar nuestro cuerpo, y no andar inyectándonos líquidos inútiles y riesgosos para la salud. El problema es que muy poca gente sabe lo que significa realmente cuidar la salud y el cuerpo humano, habiendo además diferentes corrientes, posturas, consejos y una buena cuota de ignorancia al respecto que al final terminan generando bastante confusión. Ahora bien, que los microbios patogénicos surjan desde el interior de nuestro organismo no quiere decir que debamos vivirnos nuestra salud de una manera despreocupada e inconsciente, porque una herida sangrante en la piel, por ejemplo, que no es una condición normal o natural en el cuerpo humano, puede generar un proceso infeccioso por agentes microbianos desde el exterior, no porque hayan estado acechándonos, sino simplemente porque se les dio la posibilidad de entrar ante una situación alterada en el cuerpo humano, como es una herida abierta en la piel. Mismo caso, un sistema inmune debilitado, lo cual tampoco es una situación normal en el organismo humano, que puede generar la transformación de las microcimas a estados patológicos o favorecer procesos infecciosos desde el exterior ingresados, por ejemplo, por vía aérea, en donde el factor desencadenante es la debilidad inmunológica de la persona y no los microbios existentes en el exterior, que solamente están aprovechando su oportunidad para cumplir con su rol biológico y ecológico. Y en ese sentido, un organismo sano y saludable no es susceptible de ser infectado por ningún microbio del exterior. De este descubrimiento y conocimiento, que data de hace 150 años atrás aproximadamente, pero que los poderes fácticos se han encargado de mantener alejados de las enseñanzas en biología y medicina, en escuelas, colegios, institutos y universidades, de manera que la ignorancia siembra la semilla del miedo para el control de las masas con fines egoístas y oscuros, se desprende entonces que ningún líquido inyectable podrá darnos protección o la salud que hemos perdido por darle la espalda a la verdad y al genuino conocimiento. En definitiva, lo que Bicham descubrió y trató de decirle al mundo es que las enfermedades se desarrollan con presencia de patógenos que surgen desde el interior del organismo a partir de unidades básicas de la vida que denominó microcimas, y que los microorganismos no son entes aislados o independientes, sino que todos inician desde las microcimas del organismo humano y van modificando su tamaño, forma y función dependiendo del grado de afectación del organismo humano. Por lo tanto, una persona sana y saludable no debe temer a los microbios del exterior. A la derecha, en la diapositiva en pantalla, ustedes verán 4 imágenes extraídas desde una publicación indexada en el medio Archive of Microbiology del año 1993. Las 2 imágenes de la izquierda corresponden a una bacteria de tipo bacilo llamada Thiobacillus thiacidis, y las 2 imágenes de la derecha corresponden exactamente a la misma bacteria, pero como ustedes ven ha cambiado su forma y su tamaño a una bacteria de tipo espiral, como podría ser una bacteria de tipo espiroqueta.
Esa modificación notable en su forma y en su tamaño se debe a que se han modificado las condiciones del medio de cultivo. Eso es pleomorfismo. Antes de terminar, dejarles una cita de este gran médico y científico francés, Pierre-Jacques Antoine Béchamp. Él decía: la causa primaria de la enfermedad está en nosotros, siempre en nosotros mismos. Bien, he puesto ya la última diapositiva de esta presentación, que como siempre constan las referencias bibliográficas que sustentan la información que ustedes han recibido el día de hoy. Yo me despido en este momento dejándolos cordialmente invitados a la próxima charla en una fecha que será avisada oportunamente dentro de este ciclo de presentaciones denominado Vacunas, la historia de un dogma. En aquella oportunidad seguiremos profundizando en las investigaciones que han sido llevadas a cabo a través del tiempo en torno al carácter pleomórfico de los microorganismos y el engaño de la teoría del patógeno en la enfermedad, conociendo a otros importantes personajes de ciencia en la historia, cuyas investigaciones y descubrimientos han sido también suprimidos para mantener a las masas alejadas de la verdad, porque de otra forma toda esta información y conocimiento no haría otra cosa que poner en manos de cada persona la responsabilidad de su propia salud. Y eso, sienten algunos, remueve las bases desde donde fluye el dinero hacia el bolsillo de algunos privilegiados que profitan de las falacias. Bien, nos encontramos entonces en la próxima presentación. Chao, buenas noches.